Existe un momento preciso, una fracción de segundo que probablemente conoces demasiado bien, en el que dejas de ser tú. No ocurre de manera gradual ni razonada. Es un asalto. Estás teniendo un día tranquilo, quizás conduciendo de regreso a casa, conversando con tu pareja o simplemente intentando resolver un problema doméstico menor, y de repente algo hace clic. Es como si alguien hubiera encendido un interruptor en la base de tu cráneo. Sientes una presión física, un calor que asciende vertiginosamente por tu columna vertebral y nubla tu visión periférica. En ese instante, la lógica se evapora. La paciencia, que segundos antes parecía sólida, se desintegra por completo. Tu corazón comienza a martillar contra tus costillas con un ritmo que no corresponde a la situación real. Y antes de que tu mente consciente pueda siquiera procesar lo que está sucediendo, ya has reaccionado. Las palabras salen de tu boca como proyectiles, cargadas de una intención hiriente que no reconoces como propia en tus momentos de calma. Gritas, golpeas la mesa o te sumerges en un silencio furioso y vibrante. Y luego, casi tan rápido como llegó, la marea roja retrocede. La química de tu cuerpo comienza a estabilizarse, y te encuentras de pie en medio de los escombros emocionales que acabas de generar, mirando las caras de las personas que amas, sintiendo un peso aplastante en el pecho. Ese peso tiene un nombre común: culpa. Te preguntas cómo es posible que, siendo una persona que busca la paz, que ora, que intenta ser buena, puedas transformarte en un monstruo por una trivialidad. Te prometes que no volverá a suceder, que la próxima vez tendrás más control, que simplemente necesitas más fuerza de voluntad. Pero vuelve a suceder. Y vuelve a suceder porque has estado operando bajo una premisa equivocada. Te han enseñado a creer que esa ira repentina, esa furia ciega y automática, es un defecto de tu carácter, o una simple falta de disciplina emocional. La sociedad te dice que vayas a terapia para manejar tu ira. La religión convencional te dice que te arrepientas de tu pecado de ira. Ambos enfoques, aunque bien intencionados, fallan en identificar la raíz del problema, porque asumen que la emoción se originó dentro de ti. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si esa explosión no fuera un producto de tu mente, sino una invasión? Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios. Hay algo más. Con esto dejas claro que sabes que hay fuerzas externas influyendo sobre nosotros, y demuestras tu intención de liberarte de ellas. Los textos antiguos, aquellos que fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico y enterrados en las arenas de Egipto durante siglos, cuentan una historia muy diferente sobre la naturaleza de las pasiones humanas. Los escritos encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, que preservan las enseñanzas más profundas que Jesús compartió con sus discípulos más cercanos, sugieren que el cuerpo humano y la psique son territorios en disputa. Revelan que la ira repentina no es una emoción, sino un mecanismo de inyección. Es una frecuencia externa enviada y amplificada por inteligencias que no son humanas, entidades que los gnósticos llamaban los arcontes o las potestades del aire. Lo que experimentas en esos momentos de furia irracional no es una falla de tu sistema, sino una función exitosa de un sistema de control diseñado para cosechar tu energía. Entender esto no es una excusa para comportarse mal. Al contrario, es el primer paso hacia la verdadera responsabilidad. Mientras creas que el enemigo eres tú mismo, vivirás en guerra con tu propia naturaleza, debilitado por la vergüenza. Pero en el momento en que comprendes que hay un componente externo, una tecnología espiritual operando en tu contra, la batalla cambia. Dejas de pelear contra ti mismo y empiezas a defender tu soberanía. Lo que vamos a explorar hoy es la mecánica oculta de esta intrusión. Vamos a desglosar cómo estas fuerzas utilizan tu propia biología como una puerta trasera para acceder a tu conciencia, y por qué Jesús fue tan enfático en enseñar a sus iniciados a vigilar la casa de su mente. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que interpretas tus propias emociones. No eres un pecador defectuoso luchando contra su temperamento. Eres un ser de luz bajo un asedio sofisticado, y es hora de que aprendas cómo cerrar la puerta. Para comprender cómo opera esta manipulación a nivel espiritual, primero debemos aterrizar en el terreno de lo tangible, en la maquinaria biológica que habitas. Tu cuerpo es un instrumento de una precisión asombrosa, pero también es un receptor. El sistema nervioso humano funciona de manera muy similar a una antena de radio sofisticada. Está constantemente escaneando el entorno, no solo en busca de amenazas físicas, sino decodificando frecuencias invisibles. La ciencia moderna y la antigua gnosis convergen en un punto crucial: la estructura de tu cerebro. Posees lo que los neurólogos llaman el sistema límbico, y más específicamente, una pequeña estructura en forma de almendra llamada amígdala. Esta es la central de alarma de tu cuerpo.
Su función original y divina es la preservación. Detectar un león en la maleza y preparar al cuerpo para correr o pelear en microsegundos. Sin embargo, este mecanismo de supervivencia tiene una vulnerabilidad crítica que ha sido explotada. Cuando experimentas esa ira repentina de la que hablamos, fisiológicamente ocurre lo que se conoce como un secuestro de la amígdala. Esta estructura toma el control total del cerebro, apagando literalmente la corteza prefrontal, que es la zona encargada del razonamiento, la lógica, la moral y la conexión espiritual consciente. Te vuelves, a todos los efectos prácticos, un autómata biológico regido por impulsos primitivos. Lo interesante desde la perspectiva esotérica no es que esto suceda ante un peligro real de muerte, sino que suceda cuando alguien te corta el paso en el tráfico o cuando lees un comentario ofensivo en Internet. La reacción es desproporcionada al estímulo. Aquí es donde entra la tecnología arcóntica. Estas entidades pueden manipular la materia y la energía eléctrica. Operan en frecuencias bajas que resuenan específicamente con tu cerebro reptiliano y límbico. Piensa en esos momentos de furia como una interferencia de señal. Tú eres el canal de televisión que normalmente transmite un programa de paz, proyectos y amor familiar. De repente, una señal pirata de alta potencia sobrescribe tu transmisión. La imagen en la pantalla cambia instantáneamente a caos y violencia. Tú no produjiste ese programa, pero tu hardware, tu televisor, lo está reproduciendo a todo volumen. Los textos antiguos nos advierten que el cuerpo físico fue diseñado por estas potestades inferiores precisamente para ser susceptible a estas transmisiones. Crearon la envoltura carnal con puertas específicas que ellos pueden abrir a distancia. La ira inyectada se distingue de la ira natural por su velocidad y su textura. Existe una ira justa, una indignación sagrada como la que Jesús mostró en el templo al expulsar a los mercaderes. Pero si analizas ese episodio bíblico con cuidado, verás que no fue un estallido descontrolado. Jesús se tomó el tiempo de hacer un látigo de cuerdas. Hubo un proceso, una intención deliberada de restaurar el orden sagrado. Fue una acción consciente, no una reacción compulsiva. La ira arcóntica, por el contrario, es instantánea y busca la destrucción, no la justicia. Te deja agotado, vacío y confundido. Es una posesión temporal de tu biología. Estas fuerzas envían un pulso electromagnético, una sugestión telepática que golpea tu amígdala. Tu cerebro, entrenado por años de condicionamiento, interpreta esa señal externa como un pensamiento propio. Te dices a ti mismo, estoy furioso, validando la intrusión y adoptándola como identidad. Al decir yo soy, le das permiso a la señal para quedarse. La química de tu cuerpo obedece, inunda tu sangre de cortisol y adrenalina, creando un estado de toxicidad que nubla tu conexión con el espíritu divino. Es vital entender que durante estos episodios, tu cuerpo está siendo utilizado como un generador de energía. La vibración que emites cuando estás en ese estado de frenesí es alimento puro para estas entidades. Por eso la culpa posterior es tan inútil y, de hecho, contraproducente. La culpa es la segunda fase de la cosecha. Primero te ordeñan a través de la ira, y luego te ordeñan a través de la tristeza y el autodesprecio. Es un ciclo perfecto de depredación energética. No te sientas culpable por tener un cuerpo que puede ser hackeado. Es parte de las condiciones de estar encarnado en este plano material. Pero debes volverte astuto. Debes empezar a ver tu sistema nervioso no solo como parte de ti, sino como una herramienta que debes calibrar y proteger. Si dejas la radio encendida en una frecuencia de estática y ruido, no puedes sorprenderte cuando la música del cielo no se escuche. La biología del secuestro es real, es mecánica y es predecible. Y porque es predecible, es prevenible. Pero para prevenirla, primero debemos desenmascarar a quien está operando el control remoto. Debemos ponerle nombre y rostro al intruso que se esconde detrás de tus propios pensamientos. Ahora que hemos establecido que tu cuerpo actúa como un receptor, surge la pregunta inevitable y perturbadora. ¿Quién está transmitiendo? ¿Quién está al otro lado de la línea enviando estas frecuencias de discordia? No estamos hablando de conceptos abstractos del mal ni de metáforas psicológicas. Estamos hablando de una presencia activa, inteligente y depredadora que ha sido documentada por los grandes maestros espirituales de la antigüedad, pero cuya existencia ha sido borrada de la enseñanza religiosa moderna para mantenernos indefensos. Antes de revelarte el nombre exacto que los textos secretos le dan a este intruso, quiero pedirte que hagas un ejercicio de honestidad radical. Quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y compartas si alguna vez has sentido esa fuerza extraña empujándote a decir o hacer algo de lo que te arrepentiste segundos después. El texto clave para entender esto es el libro secreto de Juan, también conocido como el Apócrifo de Juan.
descubierto en Nag Hammadi. En este diálogo revelador, el Salvador resucitado le explica a Juan la estructura oculta del ser humano. Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos llevamos una sorpresa escalofriante. Jesús revela una estructura, un añadido artificial adherido al alma humana. Los textos gnósticos lo llaman el antimimon pneuma, que se traduce como el espíritu de imitación. Este espíritu de imitación es, en esencia, una personalidad artificial. Es un parásito energético que los arcontes, los gobernantes de este sistema material, han adosado a tu chispa divina al momento de nacer. Su función es terrible y específica: imitarte. Este espíritu crece contigo, aprende tus miedos, cataloga tus traumas y estudia tus debilidades. Es esa voz en tu cabeza que suena exactamente como tú, pero que siempre te sugiere el camino del conflicto, el miedo y la separación. Cuando sientes esa ira repentina, no es tu verdadero ser el que reacciona. Es el antimimon pneuma tomando el micrófono. Es un software malicioso ejecutándose en segundo plano, esperando el detonante adecuado para activarse. ¿Cómo funciona este mecanismo de enganche? El espíritu de imitación no puede crear nada nuevo. Solo puede distorsionar lo que ya existe. Funciona como un amplificador de distorsión. Digamos que tienes una pequeña inseguridad sobre tu valor en el trabajo o en tu familia. Eso es una pequeña herida en tu psique. El espíritu de imitación vigila esa herida. Cuando ocurre un evento externo que toca levemente esa inseguridad, en lugar de permitirte procesarlo racionalmente, esta entidad vierte gasolina sobre la chispa. Magnifica la ofensa. Te susurra pensamientos paranoicos a una velocidad vertiginosa. Se están riendo de ti. No te respetan. Tienes que defenderte ahora mismo o te aplastarán. Convierte una situación manejable en una crisis de vida o muerte. Utiliza tu archivo de memoria contra ti, trayendo al presente dolores del pasado para justificar una explosión en el ahora. En el texto Pistis Sophia, otro documento gnóstico monumental, se describe cómo estos poderes arcontes presionan al alma a través de este apéndice parasitario para que cometa errores. El objetivo es mantener el espíritu pesado, denso, atrapado en la rueda de la reencarnación. Mientras creas que esa voz iracunda eres tú, estás atado a ella. La gran trampa es la identificación. El antimimon pneuma es un maestro del disfraz. Se viste con tu ego, usa tu vocabulario, y se aprovecha de tu historia personal para convencerte de que su furia es tu furia. Pero es una mentira, es una inserción. Es una entidad que no tiene vida propia y necesita de tu fuerza vital para subsistir. Imagina que tienes un polizón en tu coche. Tú conduces, pero este polizón a veces agarra el volante y trata de estrellarte. Durante siglos has pensado que eras tú quien perdía el control de las manos. Ahora sabes que hay otro pasajero. Esta revelación puede parecer aterradora al principio, pero en realidad es la noticia más liberadora que podrías recibir. Si esa ira no eres tú, entonces no tienes que arreglarte a ti mismo. Solo tienes que aprender a gestionar al polizón. Tienes que aprender a distinguir entre tu voz auténtica, que siempre es tranquila, clara y soberana, y la voz del imitador, que es estridente, urgente y repetitiva. El espíritu de imitación teme una sola cosa: ser descubierto. Funciona en la oscuridad de tu subconsciente. En el momento en que le pones la luz de la conciencia, en el momento en que dices, te veo, sé que no soy yo, su poder comienza a colapsar. Pero para llegar a ese nivel de maestría, debemos entender qué es lo que buscan. ¿Por qué se toman la molestia de diseñar este sistema tan complejo? ¿Qué obtienen ellos de tus gritos, de tu presión arterial elevada y de tu desesperación? La respuesta es tan simple como inquietante. Es un asunto de economía. Es un asunto de comida. Y tú eres el banquete. Aprovecho para recordarte que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal. Aquí encontrarás la mejor información para el verdadero despertar. Para comprender la profundidad de esta situación, debemos dejar de pensar en términos humanos y comenzar a pensar en términos de energía pura. En el universo físico, todo organismo vivo necesita consumir algo para sobrevivir. Tú consumes alimentos para mantener tu cuerpo biológico. Las plantas consumen luz solar y nutrientes del suelo. Las entidades que operan desde las dimensiones invisibles, aquellas que los gnósticos identificaron como los arquitectos de este sistema de control, también deben alimentarse. Pero ellas no tienen cuerpos físicos, por lo que no pueden comer materia. Su alimento es la energía sutil, la emanación vibratoria que generan los seres que poseen una chispa divina. Y de todas las frecuencias que un ser humano puede emitir, la ira es, por mucho, la más codiciada. En los círculos esotéricos modernos, a esta energía emocional cosechada se le denomina lush. Imagina la ira no como un sentimiento, sino como una descarga eléctrica de alto voltaje. Cuando sientes amor,
compasión o paz. Tu frecuencia es muy alta, sutil y ligera. Es una vibración que estas entidades densas no pueden digerir. Es literalmente tóxica para ellas. Sin embargo, las emociones densas y pesadas como el miedo, la lujuria obsesiva y, sobre todo, la ira explosiva, vibran en una frecuencia baja que resuena perfectamente con su propia naturaleza. La ira es la comida rápida del mundo espiritual. Es una liberación masiva e instantánea de fuerza vital. Cuando estallas en gritos, cuando golpeas una pared, cuando tu cuerpo tiembla de furia, estás expulsando tu propia esencia divina al ambiente, convirtiéndola en un banquete para estos parásitos etéricos que se agrupan alrededor de tu campo áurico, esperando el festín. El ciclo de alimentación es meticuloso y escalofriante por su eficiencia mecánica. Comienza con un estímulo externo aparentemente aleatorio. El tráfico pesado, una respuesta insolente, un objeto que se rompe. Ese es el anzuelo. En ese momento, las entidades pinchan tu sistema nervioso a través del espíritu de imitación del que hablamos antes. Si muerdes el anzuelo y reaccionas, se completa el circuito. La explosión emocional es el momento de la extracción. Literalmente te sientes vacío después de un ataque de ira porque te han vaciado. Esa debilidad física, ese temblor en las manos, esa confusión mental posterior, son los síntomas físicos de una hemorragia energética. Te han drenado tu vitalidad para sostener su propia existencia artificial. Pero la economía del Lush no se detiene en el individuo. Busca el contagio viral para maximizar la cosecha. La ira es diseñada para ser transferible. Observa lo que sucede en un hogar. Una persona llega cargada, infectada por una frecuencia de irritación que quizás recogió en su trabajo. Esa persona es el paciente cero. Al entrar en casa suelta un comentario mordaz o agresivo. Su pareja, que estaba tranquila, recibe el impacto y, si no está alerta, su propio sistema de defensa reacciona con más ira. En minutos, dos personas que se aman están gritándose, generando una cantidad masiva de energía densa. Los niños, si están presentes, absorben el miedo y la confusión, generando su propia variedad de lush. Lo que para ti es una pelea familiar dolorosa, para las potestades del aire es un banquete multitudinario. Han convertido tu santuario en una granja de energía. Lo más perverso de este sistema es que incluso la resistencia convencional alimenta al parásito. Si intentas luchar contra la ira con fuerza bruta, apretando los dientes y odiando lo que sientes, estás generando fricción interna. Esa fricción también es energía cosechable. Si te reprimes y te tragas la rabia, esa energía se pudre dentro de ti, convirtiéndose en resentimiento y enfermedad, lo cual genera una emisión constante de baja vibración a largo plazo. Parece un juego imposible de ganar. Si la expresas, pierdes. Si la reprimes, pierdes. La institución y la sociedad nos han dado estas dos únicas opciones falsas durante milenios. Pero los iniciados sabían que existe una tercera vía. No se trata de luchar contra la oscuridad, porque la lucha es lo que la alimenta. Se trata de privarla de sustento. Se trata de volverse energéticamente incomestible. Aquí es donde entra la verdadera tecnología espiritual que Jesús enseñó a los elegidos. Un protocolo preciso para romper el ciclo de alimentación sin violencia y sin represión. La solución al problema de la posesión emocional temporal no es moral, es técnica. No necesitas ser una mejor persona, necesitas ser un operador más hábil de tu propia conciencia. Los textos gnósticos y las enseñanzas orales preservadas en las tradiciones esotéricas nos ofrecen un protocolo de 4 pasos. Este método es el cortafuegos espiritual. Si aplicas esto, no solo evitarás conflictos externos, sino que cerrarás la válvula de drenaje de tu espíritu, conservando tu poder para crear la vida que realmente deseas. El primer paso es la metanoia, que podemos traducir como la observación disociada. Jesús a menudo decía a sus discípulos que velaran y oraran. Velar significa estar alerta, ser un vigilante. El truco está en insertar una cuña de conciencia entre el estímulo y la reacción. Cuando sientas esa oleada de calor subir por tu espalda, el primer movimiento no es frenarla, sino observarla. Debes desarrollar la capacidad de dar un paso atrás internamente y mirar la emoción como si fuera un objeto ajeno. Imagina que eres un científico en un laboratorio y de repente detectas una sustancia química derramándose en tu mesa. No eres la sustancia, eres quien la observa. En ese microsegundo en que logras mirar tu propia ira y pensar, vaya, está ocurriendo una reacción fuerte en mi cuerpo, has roto la identificación. Has dejado de ser el títere para convertirte en el testigo. En ese espacio de observación, por pequeño que sea, reside tu libertad. La posesión requiere que estés dormido al volante. Al despertar y observar, interrumpes la señal de control remoto.
El segundo paso es la desidentificación lingüística. Las palabras son códigos de programación para la realidad. En las lenguas antiguas, como el arameo o el hebreo, se entendía que el verbo ser tiene un poder creador absoluto. Cuando dices yo estoy enojado o yo soy una persona iracunda, estás firmando un contrato espiritual. Estás atando esa frecuencia a tu identidad eterna. El protocolo exige un cambio radical en tu lenguaje interno y externo. Nunca vuelvas a usar el yo soy o yo estoy seguido de una emoción destructiva. En su lugar, describe el fenómeno como un evento meteorológico que ocurre a tu alrededor, no como algo que eres tú. Di, siento que la ira está intentando entrar en mi sistema, o detecto una frecuencia de furia atravesando mi cuerpo. Al cambiar la sintaxis, le niegas al espíritu de imitación el permiso legal para fusionarse contigo. Lo tratas como lo que es, un intruso, un visitante no deseado, no el dueño de la casa. Esta simple distinción técnica crea una barrera impenetrable. La entidad busca engancharse a tu yo. Al negarle ese enganche, se queda flotando sin poder anclar. El tercer paso es el muro de silencio activo. Hay un pasaje poderoso donde Jesús es interrogado por sus acusadores, y ante las provocaciones más viles, permanece en silencio. Pero no era un silencio de sumisión ni de miedo, era un silencio de contención. En el esoterismo, se sabe que la voz es el puente por donde sale la energía. Si abres la boca para responder a una provocación instigada por los arcontes, estás abriendo las compuertas de tu fortaleza. El muro de silencio es una técnica defensiva activa. Visualiza que cierras los labios no porque no tengas nada que decir, sino porque te niegas a financiar la realidad del otro con tu energía. Al mantener la boca cerrada y respirar a través de la nariz, obligas a la energía a circular dentro de ti en lugar de expulsarla para ser cosechada. Es como poner una tapa a una olla a presión. La energía se contiene y bajo tu control consciente puede ser transformada en lugar de desperdiciada. Dejas a la entidad y a la persona provocadora, que a menudo está siendo usada inconscientemente, sin su alimento. Verás cómo la otra persona a menudo se enoja más ante tu silencio tranquilo. Es el parásito en ellos desesperado porque le has cortado el suministro. El cuarto y último paso es la transmutación somática. Una vez que has observado la ira, la has desvinculado de tu identidad y has contenido su salida verbal, te quedas con una carga masiva de energía física en el cuerpo. El error común es guardar eso tal cual, lo que lleva a la enfermedad. Debes mover esa energía, pero sin narrativa, sin historia, sin drama. La ira es solo energía de alta intensidad atrapada. Usa tu cuerpo para disiparla mecánicamente. Una técnica antigua consiste en respirar profundamente llevando el aire al abdomen, retenerlo mientras tensas todos los músculos del cuerpo por unos segundos, y luego exhalar con fuerza liberando la tensión. Haz esto 3 veces, o simplemente, aléjate físicamente de la situación y sacude tus manos y pies como si te quitaras agua, con la intención clara de descargar el exceso de voltaje a la tierra. Al hacer esto, limpias el residuo químico de la amígdala. Le dices a tu biología, la emergencia ha terminado, volvemos a la homeostasis. No analizas por qué te enojaste. No rumias sobre la ofensa. Simplemente gestionas la carga eléctrica y la devuelves a la tierra para que sea reciclada. Al aplicar este protocolo, ocurre algo que va más allá del simple control de la ira. Comienzas a reclamar tu soberanía espiritual. Dejas de ser una batería para el sistema y te conviertes en un generador consciente de tu propia realidad. Es fundamental que entiendas que esto es un entrenamiento. Al principio, fallarás. El espíritu de imitación es astuto y lleva años conociendo tus botones. Habrá días en que la niebla roja te ganará, y te darás cuenta solo después de haber gritado. No te juzgues. El juicio y la culpa son trampas de regreso al ciclo. Simplemente observa la caída, levántate y prepárate para la siguiente ronda. Con cada victoria, con cada vez que logres sentir el fuego y decidas no quemar la casa, te vuelves más fuerte y el parásito se vuelve más débil. Existe un efecto secundario maravilloso cuando te comprometes con este camino. Los ataques disminuyen. La economía del Lush es pragmática. Si una fuente de alimento deja de producir, las entidades eventualmente se mueven a buscar una presa más fácil. Cuando te vuelves incomestible, porque has aprendido a transmutar la reacción en presencia y silencio, dejas de ser un objetivo interesante para las potestades. Tu vida se vuelve objetivamente más pacífica no porque el mundo cambie, sino porque tu falta de reactividad mecánica te hace invisible para los radares de la depredación. Las personas conflictivas dejan de cruzarse en tu camino. Las situaciones absurdas disminuyen, porque ya no hay un contrato vibratorio que las atraiga hacia ti. Jesús enseñó que el reino de los cielos está dentro de nosotros,
pero también advirtió que debes ser defendido. Tú eres el guardián de la puerta. Eres el portero de tu propia mente y de tu propio templo. Nadie más puede hacer este trabajo por ti. Ninguna oración te salvará si tú mismo abres la puerta al ladrón cada vez que te sientes frustrado. La próxima vez que sientas esa presión en el pecho, la próxima vez que la voz en tu cabeza te exija gritar y herir, recuerda lo que hemos hablado hoy. Recuerda que no eres tú. Recuerda que es un intento de cosecha. Y en ese momento de lucidez, sonríe internamente. Respira. Niega tu consentimiento a la posesión. Al hacerlo, no solo te salvas a ti mismo de un momento de dolor, sino que das un golpe formidable en la batalla invisible por la libertad de la conciencia humana. La verdadera gnosis es práctica. Empieza a usarla hoy. No eres comida. Eres eterno. Nos vemos en un próximo encuentro.